Muy buenos días, mis queridos hermanos. Siempre teniendo presente que para nosotros es un privilegio y un placer poderles llevar este mensaje de la palabra del Señor. También siempre teniendo claro que estamos acá de pie, es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy les invito a que vayamos a la palabra del Señor, a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Dice así: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mira qué tremendo como dice este versículo, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y este mensaje va bajo el título, la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Y continúo leyéndoles en 1 Corintios 1, 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la insensatez de la predicación. La idea es que la sabiduría humana es limitada y no puede llegar a conocer a Dios por sí misma. Dios en su sabiduría eligió salvar a la humanidad mediante la cruz de Cristo, lo que parece insensatez para la sabiduría humana, pero es en realidad la manifestación de su poder y de su amor. La sabiduría humana en el versículo 19 habla de que ésta sería destruida. Dice que la sabiduría humana también es limitada, lo dice en el versículo 20, que la sabiduría humana no puede conocer a Dios, lo vemos también ahí en el versículo 20, que la sabiduría humana es enloquecida por Dios, ahí también aparece en el versículo 20. En cambio, ¿qué nos habla de la sabiduría de Dios? Dice que la sabiduría de Dios es diferente a la humana. Lo vemos en el versículo 21. También dice que la sabiduría de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo. O sea, en Cristo Jesús se ve reflejada, se ve manifestada la sabiduría de Dios. Lo vemos en el versículo 21. Y que la sabiduría de Dios salva a los creyentes. ¿Quiénes? Esto ocurre a través de Cristo Jesús. Mis hermanos y mi hermana que estás escuchando, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. Lo vemos acá en el versículo 22 al versículo 25. La sabiduría se manifiesta en la debilidad y en la insensatez. O sea, mis hermanos, en pocas palabras, Pablo contrasta la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, destacando que la sabiduría humana es limitada y no puede conocer a Dios, mientras que la sabiduría de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo y la salvación de los creyentes. Hermanos, hoy queremos reflexionar sobre la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo la definimos? La Biblia nos dice que la sabiduría humana no es suficiente para conocer a Dios. En 1 Corintios 1:19, Pablo nos dice que Dios destruye la sabiduría de los sabios. Oye muy bien, escucha muy bien. Dios destruye la sabiduría de los sabios. La sabiduría humana nos lleva a creer que podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Pensamos que con nuestra inteligencia y conocimientos podemos superar cualquier obstáculo, pero la Biblia nos dice que la sabiduría humana es limitada. No podemos conocer a Dios mediante nuestra propia sabiduría. Entonces, el versus de la sabiduría humana es la sabiduría de Dios.
Y hay una sabiduría que es diferente. La sabiduría de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo. En la cruz Dios demostró su amor y poder. La cruz parece insensatez para la sabiduría humana, pero es la manifestación de la sabiduría de Dios. ¿Cuál fue la elección de Dios? Dios eligió salvar a los creyentes por la predicación del Evangelio, o sea, por la predicación de Cristo. Cristo es el Evangelio, no por la sabiduría humana. La cruz es el poder de Dios para la salvación. No es la sabiduría humana la que nos salva, sino la sabiduría de Dios. O sea, ¿quién? Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Hermanos, no confiemos en nuestra propia sabiduría, confiemos en la sabiduría de Dios. No intentemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Busquemos a Dios y su sabiduría. La cruz de Cristo es el poder de Dios para nuestra salvación. Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto? Reconoce tus limitaciones y busca a Dios. No confíes solo en tu inteligencia y conocimiento. Busca la sabiduría de Dios en la palabra y en la oración. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. Este versículo me parece fascinante porque te lo volveré a repetir. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos y hermanas, que Dios nos dé la sabiduría y entendimiento para confiar en Él y no en nuestra propia sabiduría. No busques razones ni argumentos para demostrar que sabes más. Mejor escucha atentamente los consejos de Dios y así podrás hablar con la verdadera sabiduría que solo proviene de Él. Escucha, habla con la sabiduría, anda con la sabiduría, que ésta solamente proviene de parte de Dios. Concluyo con esta frase: como la caída del hombre fue ocasionada por la búsqueda del conocimiento, Dios usa la insensatez de la cruz para destruir la sabiduría de los sabios y salvar a los creyentes por la predicación del Evangelio. Hermano y hermana, muchas veces nosotros queremos buscar formas, estrategias bajo la sabiduría y el conocimiento del hombre. Y mi hermano y mi hermana, la respuesta está: para ganar almas es bajo la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Y esto fue dado bajo un término o un acto, y es bajo la predicación del Evangelio, o sea, bajo el conocimiento y la predicación de Cristo Jesús. Predicar a Cristo, al crucificado, ese es el Evangelio. Predicar las buenas nuevas de salvación y a Cristo ¿y cuáles son las buenas nuevas de salvación? Aquel Cristo el crucificado. Recuerda que dice en esta reflexión, les decía, que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el conocimiento de Dios. Cristo es tu Señor y tu Salvador. Al Padre le agradó salvar al hombre bajo la predicación del Evangelio, o sea, hablar de Cristo Jesús, expresarlo a Él. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Deseo que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga y recibe un abrazo bien fuerte. Que tengas un feliz y bendecido resto de tarde. Bendiciones.